Santo Espíritu, ven aquí. Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu. Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar al Espíritu Santo para que nos asista en este ejercicio de Lectio Divina preparado para el Domingo de Ramos del ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. En el ciclo A, la Iglesia nos propone para este Domingo de Ramos, al iniciar la Semana Santa, tener el texto de la Pasión de Cristo según el evangelista San Mateo. Está en los capítulos 26 y 27 de San Mateo. Te invito que lo leas desde allí en tu propia Biblia para ir preparándote. Vamos a leer aquí solo algunos fragmentos por cuestión de tiempo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué me dan si se los entrego? Ellos se pusieron de acuerdo en 30 monedas de plata, y desde aquel momento Judas buscaba una ocasión para entregarlo. Era el primer día de los panes ácimos, y se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él se los dijo. Los discípulos prepararon la cena siguiendo las instrucciones de Jesús. Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y todos, muy tristes, empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo, Señor? Él contestó: el que se ha servido de la misma fuente que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas Iscariote, el traidor, le preguntó: ¿soy yo, maestro? Y le respondió Jesús: tú lo has dicho. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se las dio: beban de ella, es mi sangre que se derrama por ustedes. Luego, Jesús fue llevado ante el gobernador, el cual lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú lo has dicho. Pero cuando lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondía nada. Entonces Pilato le dice: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no respondió una palabra, con gran admiración del gobernador. Por la Pascua se acostumbraba a soltar un prisionero, el que la gente quisiera, y estaba un famoso preso llamado Barrabás. Cuando estaban reunidos les preguntó Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Porque él se daba cuenta de que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le envió un recado a Pilato y le dijo: no te metas con ese inocente, porque esta noche en sueños he sufrido mucho por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y la condena de Jesús.
El gobernador tomó la palabra de nuevo y les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y todos gritaron: a Barrabás. Y respondió Pilato: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Y todos contestaron: crucifícalo, crucifícalo. Y viendo Pilato que no conseguía nada, al contrario que se estaban amotinando, pidió agua, se lavó las manos ante la gente diciendo: no soy responsable de la muerte de este inocente, es cosa de ustedes. Y el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Momentos después lo sacaron para crucificarlo. A la salida encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a cargar con la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron a suerte sus ropas y se sentaron allí custodiándolo. Encima de la cabeza pusieron un letrero con la causa de la condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. A partir del mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. Y a eso de la media tarde Jesús gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, empezaron a comentar: está llamando a Elías. Y enseguida uno de ellos corrió, tomó una esponja empapada en vinagre y con una caña se la dio a beber. Los demás dijeron: espera a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, en cambio, lanzando un nuevo grito, entregó su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las piedras se partieron, y muchos sepulcros se abrieron, y cadáveres de santos resucitaron. Palabra de Dios. Hermanos, para el primer paso de la lectura, que siempre nos hacemos la pregunta ¿qué dice el texto?, quisiéramos recordar que la Semana Santa comienza recordando la pasión del Señor, porque esto es como una parte muy central, aunque la volveremos a ver y vivir el Viernes Santo, pero es como después de esa entrada triunfal y solemne de Jesús en Jerusalén, los textos bíblicos que continúan son estos. Por eso vemos que Jesús entra solemnemente en Jerusalén para entregar su vida en rescate por la nuestra. Y sobre esto vamos a hablar en algunas ideas centrales, ya que este texto es bastante largo. La primera parte, que está en el capítulo 26, vamos a ver la traición de Judas. Aquí un dato interesante es que en el texto el verbo entregar está 5 veces expuesta, pero en 2 contextos muy diferentes. Por un lado vemos a Judas entregando al Señor en manos de sus verdugos, pero por otro lado vemos a Jesús que se entrega a sí mismo para cumplir con la voluntad del Padre. Judas había recibido una suma que era hasta irrisoria o ridícula, eran 30 monedas de plata, que era la compensación que se establecía que se le daba a una persona que mataba al esclavo de otra persona. Es decir, si había un esclavo y por algún descuido o por alguna situación se mataba al esclavo, en compensación se daban 30 monedas de plata. Y es en la cena pascual donde Jesús anuncia que uno lo va a entregar.
otra vez aparece este verbo. Y todos preguntan, Señor, ¿seré yo? Pero el único que no le dijo, Señor, ¿seré yo? Fue Judas, porque Judas le dijo, ¿seré yo, maestro? Pues Judas ya no reconoce a Jesús como el Señor, y así lo dice el texto. Presten mucha atención. Judas luego se ahorcó, pues si bien su traición fue gravísima, terminó con la muerte de Jesús, también fue gravísima la negación de Pedro. Pero Pedro pudo arrepentirse y fue perdonado. Judas no creyó en el perdón y él se juzgó a sí mismo y prefirió pagar orgullosamente su pecado. Fue incapaz de dejarse amar por Dios. Aquí la gravedad del hecho de él. Mateo narra con detalle el injusto momento de la acusación de Jesús. Y Pilato finalmente se lava las manos y lo entrega para que lo crucifiquen. Otra vez el verbo entregar, cuando en realidad es Jesús el que se entrega, ya lo hemos dicho. Y lo llevan a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera o lugar del cráneo. ¿Qué era este lugar en las afueras de Jerusalén? Era un pequeño cerro que la tradición judía tenía como un pequeño lugar en el que veneraban una cosa muy curiosa, la tumba de Adán. Se creía que la tradición había dejado el cráneo de Adán de mano en mano y allí lo habían depositado, y se veneraba no solamente esto que es Adán, porque Adán es la representación de toda la humanidad, pero también es la representación de todo su pecado. Y el pecado de Adán es el pecado de todo el género humano. Por lo tanto, allí estaba enterrado el hombre viejo. No significa que fuera una tumba real, sino una representación memorial para el pueblo de Israel en aquel lugar del destino de la humanidad caída. ¡Qué curioso! Ahí mismo representaba a todos los que en Adán han muerto y morirán. Pero justo arriba de esa tumba, la tumba de Adán, estaba la cruz de Jesús clavada. Hermanos, recordemos que en el credo nosotros recitamos que Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué significa esto? Que descendió a las profundidades. ¿Dónde estaba la cruz de Jesús? Arriba de la tumba de Adán. ¿Dónde fue Jesús? Justamente debajo, a la tumba que representa toda la humanidad en la que la muerte había triunfado antes como consecuencia del pecado. ¿Pero para qué fue Jesús? Para redimir a la humanidad. Y es muy importante que entendamos todos los gestos que están dentro del texto bíblico. Pasando al momento de la crucifixión de Jesús tan conocida, tomemos solo una idea fundamental. Cristo reina desde el trono de su cruz. La sentencia de muerte era esa: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Porque Jesús vino para reinar, pero no como estos reyes poderosos que vinieron a sentarse en tronos pomposos y dictaminar leyes muy duras. El Papa Francisco, en su primera Eucaristía, en la predicación nos dijo: si nosotros predicamos a un Cristo sin cruz, nuestra prédica es la de una ONG y no la de la Iglesia cristiana. Muchas cosas podemos decir del momento de la pasión, pero una es la más importante. Jesús se entregó a sí mismo para rescatarnos a nosotros, para liberarnos del pecado y de su consecuencia, la muerte. Él pagó con su muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Y nos dio ejemplo con su propio sacrificio. Jesús en la cruz exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lamentablemente, amigos, amigas,
muchos predicadores que desconocen la Sagrada Escritura, aún inclusive dentro de nuestra iglesia, y que desconocen las tradiciones del pueblo de Israel, explican muy mal este pasaje y dicen que Jesús sintió el abandono de Dios. No, Señor. La costumbre judía de aprenderse los salmos de memoria nos remite a este momento. Cuando alguien quería recordar un salmo, simplemente lo comenzaba a recitar para que todos lo siguieran. Como nos pasa cuando decimos en voz alta, por ejemplo, recemos, hermanos, y decimos nosotros, Padre nuestro, y todos los que están seguirán recitando la oración del Padre Nuestro. Así pasó con esto. Jesús nunca se sintió abandonado del Padre. Eso sería hasta una blasfemia. Jesús está comenzando a recitar el Salmo 22, que justamente comienza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero este salmo que nos recuerda cuando Israel se ha sentido tristemente, él como pueblo se ha sentido abandonado, el salmo culmina con la gloria donde el Señor reina y dice que todos los confines se volverán al Señor, porque Él reina y gobierna a todos. El Salmo 22 comienza narrando la tristeza que se transformará en la gloria y en la alegría permanente. Pero no habrá acción del Señor sin su cruz donde Él reina. Sería bueno que vuelvas a leer el texto. Yo te lo dejo de tarea, capítulo 26 y 27 de San Mateo, para poder hacer un buen ejercicio de lección divina. Los invito a que pasemos a la meditación, donde nos preguntamos, ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros el texto? Para nuestra meditación recordamos que no existe un cristianismo light, un cristianismo sin cruz, un cristianismo que solo se quede en momentos sentimentales. Recordar el momento de la pasión y muerte del Señor es también la centralidad de nuestra fe. Presten atención: vida, pasión, muerte y resurrección del Jesús es la noticia esperada por la humanidad. La humanidad esperaba la redención y esto se da en estos pilares: conocer la vida, la pasión, la muerte y la resurrección. Pero no podemos quitar ninguno de esos elementos para que el anuncio sea completo y para que sea salvífico. Por eso, en nuestra meditación hagámonos unas preguntas breves para reflexionar. Si leyéramos de nuevo, ¿con cuáles personajes me identifico más en esta narración y por qué? Puede ser con Judas, puede ser con los apóstoles, puede ser con Poncio Pilato, que se lavó las manos, puede ser con los sumos sacerdotes que estaban envidiosos, podría ser con los que lo crucificaron, podría ser con Simón el Cireneo. No sé, vuelve a leerlo porque es un texto muy rico como para poder decirlo, pero ¿con qué personaje te identificas? Amigo, amiga, ¿estás consciente que Cristo sin su cruz no tendría sentido en absoluto? ¿Por qué nos esmeramos nosotros tantas veces en sacar la cruz de Cristo y quedarnos solamente con cuestiones sentimentales del cristianismo? ¿Qué significaría abrazar la cruz de Cristo en mi propia vida? ¿Acepto las ofensas y humillaciones que pueden sucederme a mí? ¿Me glorío de Cristo crucificado? Como decía San Pablo, de una sola cosa yo doy gloria, de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Piensen, ha sido un condenado a muerte, escarmentado, vilmente torturado y vejado horriblemente. ¿Tú te glorías de él? Quisiera preguntarte,
Si tú también te has sentido, como dice el Salmo 22, como comienza este salmo, como abandonado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si dices eso, eres capaz de completar el proceso de dificultad, llegando al fin del salmo donde Cristo reina en tu vida. Y ahí viene la última pregunta. ¿Cómo dejo yo a Cristo reinar en mi propia vida? Piénsalo, reflexiónalo. Para el momento de la oración es muy bueno que nos preguntamos, ¿y ahora que Dios habló y me habló, qué le voy a contestar? Orar es responderle al Señor que nos habló primero. Y yo te invito que hoy no inventemos nosotros las oraciones, que dejemos que Él ponga en nuestros labios este Salmo 22 tan querido por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Dios mío, en ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponían a salvo. A ti amaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo ahora me siento como un gusano, no me siento como un hombre, me siento como la vergüenza de la humanidad, como asco del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto le ama. Abren contra mí sus fauces leones que descuartizan y rugen. Me derramo como agua, se me descoyuntan los huesos, mi corazón como cera se derrite en mi interior. Unos perros me acorralan, me cerca una banda de malvados, me inmovilizan las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven pronto a socorrerme. Fieles del Señor, alábenlo, descendientes de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, descendientes de Israel. Lo recordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Todos se postrarán en su presencia, todas las familias y todos los pueblos, porque el Señor es Rey, Él gobierna los pueblos, y ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. En su presencia se encorvarán los que bajan al polvo. Mi vida la conservará, mi descendencia le servirá. Hablará de mi dueño a la generación venidera, contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Para la contemplación, te invito a que tomemos este versículo tomado del Salmo 22 que repite Jesús en la cruz y lo hagamos nuestro, no quedándonos allí, sino llegando hasta el final. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Repítelo varias veces, pero llega hasta el final, donde Dios triunfa, donde Dios es el Señor de todo. Si sientes el abandono, sentirás también la gloria. Y para el último paso de la Lectio Divina, la acción, hagámonos estas preguntas. Mira, si estás solo, te invito a que vuelvas a leer el texto bíblico, Mateo 26 y 27. Y piensa ahora en una nueva manera de actuar. Toma una decisión de cambio radical, especialmente cuando tú estás en las adversidades. ¿Cómo demostrar mi cristianismo sincero
con las personas que me hacen daño, que me hacen mal. Busca la manera de hacer una buena acción, especialmente con alguna de estas personas que en tu corazón no entra. En el grupo puedes releer el texto y preparar a los demás miembros de la comunidad con una cartelera que indique, por ejemplo, los verbos esenciales como Él se entregó por mí, hablar de la entrega o alguna otra que parezca importante. Pero este es el mejor momento para hacer en nombre del Señor una obra de caridad, visitando personas que necesitan nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro servicio. Amigos, pueden encontrar también en la página www.cristonautas.com muchos más elementos para profundizar en la Lección Divina y en esta Semana Santa. Que Dios los bendiga. Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor. Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz. Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra, yo quiero adorar. Una misión muy especial para el continente, evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión. Medida del Espíritu Santo, seré testigo del que resucitó. Voy donde me piden y voy dejando a todos su amor. Tú vas a servirme, contigo todo lo que comenzó. Quiero anunciar tu palabra, quiero adorar. Una misión muy especial para el continente, evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión. Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio A toda la gente. que no se quede tú, que no se quede el pueblo. Este es el momento de anunciar el evangelio. Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente. Quiero anunciar tu palabra, yo quiero adorar. Una misión